Buenas tardes, soy la estudiante Daniela Gutiérrez Mejía y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la personalidad, basado en el libro de Charles Carver, Teoría de la Personalidad, capítulo 1, Psicología de la Personalidad. Empecemos con quién es Charles Carver. Charles Carver fue un destacado psicólogo estadounidense especializado en el estudio de la personalidad, la autorregulación y el comportamiento humano. Nació en 1947 y falleció en 2019. Carver fue un profesor de la Universidad de Miami y es conocido por su amplia investigación en temas como el optimismo, el afrontamiento del estrés y el trastorno de las emociones, básicamente el trastorno de las personalidades. Para empezar, vamos a decir algo muy esencial de qué es la personalidad. Básicamente es lo que nos hace únicos, es el conjunto de características como nuestra forma de pensar, sentir, comportarnos y que nos hace diferente ante los demás. ¿Qué es la personalidad? Ahora sí, nos adentramos bien al tema. Piensa un poco en una persona que conoces muy bien, sea familia, amigo o alguien conocido. Te das cuenta de que siempre actúa de una manera única en diversas situaciones. Esa consistencia en su comportamiento es lo que nos hace ser como personas y como personalidad. Ok, lo interesante es que aunque todos tengamos rasgos diferentes, hay patrones que se repiten. Empezando que Carver nos dice que la personalidad se puede estudiar porque tiene apoyo del conocimiento de consistencia a lo largo del tiempo. Más adelante haré un breve ejemplo de la película Fragmentados, que trata la psicología de la personalidad del capítulo 1 del libro de Teorías de la Personalidad, como bien ya lo dije, de Charles Carver. Ahora, la psicología de la personalidad es el campo que intenta responder a preguntas fundamentales como ¿por qué somos como somos? ¿Qué factores influyen en nuestra personalidad? Y qué aspectos rigen a que nosotros seamos como somos y cómo nos enfrentamos a diversas situaciones en la vida cotidiana. Hay que algo clave, la personalidad no solo viene de la genética, o sea, de nuestros familiares o de lo que heredamos, sino también de nuestras experiencias y del entorno en el que vivimos, como por ejemplo nuestros amigos o círculo social. Es como una mezcla en lo que traemos de nacimiento y lo que vivimos día a día. Preguntas que nos hacemos sobre la personalidad. A lo largo del capítulo, Carver nos invita a pensar en algunas preguntas. ¿La personalidad cambia con el tiempo? Por ejemplo, ¿soy la misma persona que era hace 5 años a como soy hoy día? Aunque muchas cosas cambian, nuestra personalidad tiende a mantenerse siempre bastante estable. Muy probablemente cambien en el estado donde uno esté, el ambiente y el estado emocional varía. La segunda pregunta que Carver nos hace pensar es ¿qué influye más en la personalidad, la biología o el entorno? Hay teorías que se inclinan hacia lo biológico, como la idea que nos hacemos con ciertos rasgos, y otras que destacan la importancia de lo que vivimos en las relaciones que tenemos. La tercera pregunta y última y no menos importante ¿es posible medir la personalidad? Una parte interesante del estudio de la personalidad es que hay intentos de medirla. ¿Has oído hablar de la teoría de la personalidad? No. Estos tratan de identificar y clasificar nuestras características para podernos entender mejor, para autoconocernos y saber cómo relacionarnos con diversas personalidades o diversas personas a lo largo de nuestras vidas. Ahora sí vamos a poner el ejemplo tan esperado de todos ustedes. Vamos a hablar de la película Fragmentados. Entonces, la película Fragmentados, dirigida por Nick Stingman, es un ejemplo interesante para analizar desde la perspectiva de las teorías de la personalidad que Charles Carver explora en su libro. El personaje principal, Kevin Walnut Crumb, sufre de un trastorno de identidad disociativo, lo que en sus siglas es TID, lo que hace que albergue múltiples personalidades dentro de sí mismo. Estas personalidades son muy distintas entre sí y controlan su comportamiento en diferentes momentos. Aquí podemos ver un breve clip de cómo funciona la personalidad en él. Me llamo Hedwig. Mis calcetines son rojos. No hay que engañar a los niños. Quedó chueco. Discúlpenme. En la teoría de la personalidad de Carver, un enfoque central es la idea de que la personalidad está compuesta por patrones estables de pensamientos, emociones y comportamientos. Esta forma a partir de la interacción entre factores biológicos, sociales y ambientales, como ya bien lo había dicho anteriormente. Aunque el TID es una condición clínica específica, podemos analizar a Kevin y sus múltiples identidades a través de algunos conceptos clave. Una de estas es las consistencias de la personalidad. Cada una de las personalidades de Kevin, como son la bestia, Patricia y Hedwig, como lo vimos en el videoclip, muestra patrones consistentes de comportamientos y rasgos únicos que definen según Carver. La personalidad tiende a estar estable en diferentes situaciones. En el caso de Kevin, aunque sus personalidades cambian, cada una es coherente en sus respuestas y acciones dentro de su propio marco.
Otros factores importantes es el biológico y el ambiental. Según Carver, él sostiene que la personalidad está moldeada tanto por los factores biológicos como por el entorno. En Fragmentado se revela que el trauma que Kevin sufrió de niño por los abusos de su madre contribuyó a la creación de sus personalidades disociativas. Este trauma sería un factor ambiental que, según teorías psicológicas, puede desencadenar trastornos de la personalidad en un individuo predispuestos, como por ejemplo lo notamos en la película Fragmentados. En conclusión, desde la perspectiva de las teorías de la personalidad, según Carver, Kevin Wendell Crumb en Fragmentado es un ejemplo extremo de cómo el entorno y las experiencias traumáticas pueden afectar profundamente la formación de la personalidad. Aunque su caso es patológico, nos da una idea de cómo los aspectos de consistencia, autorregulación y factores internos y externos interactúan en la formación de la personalidad, incluso en las situaciones extremas como es el TIC. Y ya espero que te haya quedado bien claro qué es la personalidad, o al menos te hayas interesado un poco en investigar más sobre tu personalidad y autoconocerte. Muchas gracias, espero tengas un excelente día.